Vamos a Primera de Reyes, capítulo 22, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 28. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con temor y reverencia en este día. Y dice así. Dice, 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. Y aconteció al tercer año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel. Y el rey de Israel dijo a sus siervos: ¿no sabéis que Ramat de Galaad es nuestra y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria? Hizo una pregunta y dijo a Josafat: ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramat de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel: yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Dijo luego Josafat al rey de Israel: yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Aleluya. Así tenemos que decir nosotros. Vamos a consultar la palabra de Jehová. Bendito Dios, porque a veces yo me puedo equivocar. Bendito Jesús. Así que consultemos la palabra de Jehová. Y eso hacía Josafat. Me encanta que el rey Josafat siempre le iba. No, vamos a ver lo que dice Dios. Ok, escucho tu opinión. Vamos a ver qué Dios dice. Dice, dijo luego Josafat al rey de Israel: yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, como 400 hombres, a los cuales dijo: ¿iré a la guerra contra Ramot de Galaad, o la dejaré? Y ellos dijeron: sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. Y dijo Josafat: ¿hay aún aquí? Volvió el hombre de Dios, no se quedó conforme. Dijo: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? El rey de Israel respondió a Josafat: aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla, mas yo lo aborrezco porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Bendito Dios, ay, bendito Dios. Y Josafat dijo: no hable así, no hable el rey así. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo: trae pronto a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Kenana, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo: así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo: sube a Ramot de Galaad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos, y anuncia también buen éxito. Y Micaías respondió: vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Vino pues al rey, y el rey le dijo: Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad, o la dejaremos? Y él respondió: sube, y será prosperado, y Jehová la entregará en mano del rey. Y el rey le dijo: ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Entonces él dijo: yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo: estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te lo había yo dicho? Ninguna cosa buena profetiza él acerca de mí, sino solamente el mal. Entonces él dijo: oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él. Aleluya. A su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu, póngale atención a esto. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? Él dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos tus profetas. Y él dijo: le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así.
Y ahora aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenaana, y golpeó a Micaías en la mejilla, diciendo: ¿por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y Micaías respondió: he aquí, tú lo verás en aquel día, cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. Entonces el rey de Israel dijo: toma a Micaías y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey. Y dirás: así ha dicho el rey, echad a este en la cárcel y mantenedle con pan de angustia y con agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz. Y dijo Micaías: si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Enseguida dijo: oíd, pueblos todos. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra, Dios mío. Señor, tu palabra, Dios, está bendecida, Dios. Es tu palabra, Señor, la que nos redarguye. Es tu palabra la que nos enseña. Es tu palabra la que nos instruye, Dios mío. Te pedimos, Señor, en este día, Padre, que tu palabra toque, Dios, y haga conforme a tu voluntad. Y que cada uno de mis hermanos, así como yo, seamos edificados en este día. En el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. Puede sentarse. Bendito sea el nombre del Señor. He titulado este mensaje: sé fiel a pesar de todo. Y yo quiero que usted le diga eso a alguien en esta mañana. Dígale: sé fiel a pesar de todo. Sé fiel a pesar de los problemas, a pesar de las aflicciones. Sé fiel a pesar de todo. Y eso es lo que quiero hablar en este día, rapidito. Los profetas en el Israel del Antiguo Testamento eran hombres solitarios, eran hombres escogidos por Dios para hacer un trabajo doloroso. Si nosotros observamos el registro de la vida de los profetas, nos damos cuenta que se puede leer como una historia de mártires. Es por eso que el profeta Isaías, refiriéndose a Jesús en Isaías 53, capítulo 3, nos dice que fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto. Jesús también perteneció a una larga lista de hombres a quienes Dios había escogido para el sufrimiento. Y esa era la realidad de la vida de los profetas en aquellos días. Hoy me gustaría que juntos conozcamos un poco sobre la vida de uno de estos profetas escogidos por Dios, llamado Micaías. Micaías fue un profeta que tenía buenas intenciones hacia el pueblo de Dios. Fue un verdadero siervo, fue un hombre de convicciones. Fue un profeta que se negó a negociar su ministerio. Micaías fue un hombre que arriesgó su libertad por no comprometer su llamado como siervo de Dios. Me pregunto si todavía quedan Micaías en estos días. Me pregunto si todavía quedan creyentes en estos tiempos que son capaces de arriesgarlo todo para servirle a Dios como lo hizo este profeta llamado Micaías. El nombre de Micaías significa ¿quién es como Jehová? A este profeta le tocó vivir en uno de los tiempos más difíciles de la historia de Israel. Acab, el rey que gobernaba la nación en aquellos días, tenía una esposa malvada llamada Jezabel que perseguía a los verdaderos profetas de Dios. No es nada nuevo que los hombres y las mujeres de Dios sean perseguidos de tiempo en tiempo. No es nada nuevo que los hombres y las mujeres de Dios sean atacados y sean calumniados de vez en cuando. Micaías vivió en tiempos difíciles para la nación de Israel. No todo el mundo tenía el valor de levantarse y dar una palabra de parte de Dios en aquellos días. Se necesitaba una gran convicción para que alguien declarara la palabra de Dios y se declarara portavoz de Dios en aquellos tiempos.
Se necesitaba valentía para que alguien hablara de parte de Dios, ya que la nación se había corrompido desde la población hasta los gobernantes. Todos le habían dado la espalda a Dios, como sucede en estos tiempos. La gente no quiere que le hablen de Dios. La gente quiere ir en pos de sus propias convicciones, quiere ir en pos de sus propios deseos y emociones. Y así estaba el pueblo. Le había dado la espalda a Dios y había comenzado a adorar a otros dioses. Sin embargo, en medio de la oscuridad espiritual que se encontraba la nación de Israel, Micaías continuaba hablando de parte de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Este hombre no se torció como muchos profetas de sus días. Él recibía dirección de parte de Dios y no tenía miedo de ejecutarlas. Mire, el hombre y la mujer de Dios nunca van a comprometer la verdad. Por más necesidad que tenga, por más enemigos que se levanten en su contra, por más oposiciones que atraviesen, el hombre y la mujer de Dios siempre se van a mover de acuerdo a la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. El hombre y la mujer de Dios se va a mover conforme a lo que dice la palabra de Dios y nada más. Si la Biblia no lo dice, yo no lo creo. Si la Biblia no me lo enseña, no importa qué tan lindo suene, yo no lo recibo. Así que Micaías continuaba hablando de parte de Dios en medio de aquel desorden en que se encontraba la nación. En medio de aquella oscuridad, Micaías le creyó a Dios y mantuvo su integridad delante de Dios. Se mantuvo fortalecido en su fe. No se dejó manipular por el entorno en que se encontraba. Y no quiso callar ante los pecados de la nación, sino que decidió ser luz en medio de una nación que estaba cargada de depravación y de mentiras, como está el mundo en estos días. Y nosotros también hemos sido llamados a hacer lo que hizo Micaías. Dios nos ha salvado para que usted y yo seamos luz en este mundo. Dios nos ha salvado para que usted y yo representemos la verdad. Dios nos ha salvado para que usted y yo confrontemos las obras del diablo. Para que no importa lo que nosotros estemos atravesando, nosotros podamos conducirnos como hijos de Dios. Jesús vino a salvarnos para que usted y yo seamos lumbrera en este mundo. Aleluya. ¿Cuántos son lumbreras en esta casa? El libro de Mateo, capítulo 5, versículo 14, dice: vosotros sois la luz del mundo. Ahora, los creyentes tenemos una gran responsabilidad de ser la luz de este mundo. No es una coincidencia, ¿verdad?, que Jesús nos diera el título que Él usó para Él mismo. Jesús dijo en Juan capítulo 8, versículo 12 y Juan capítulo 9, versículo 5, yo soy la luz del mundo. Y nosotros como creyentes tenemos que representar esa luz. Bendito Jesús. Es por eso que cada creyente dará cuenta de cómo representó a Cristo en su paso por esta vida. Yo pregunto en este día, ¿está Cristo siendo representado de la manera que Él debe ser representado en la iglesia de estos días? Esa es una buena pregunta. ¿Cómo estamos nosotros representando a Cristo? ¿Qué dice la gente cuando usted y yo pasamos tiempo con ellos? ¿Qué están diciendo nuestros compañeros de trabajo los sábados y los domingos cuando están en su casa? Aleluya. Gloria a Dios. ¿Qué dice la persona que se le cruza a usted por delante en la fila del supermercado? ¿Qué está diciendo la gente de nosotros como hijos de Dios? Jesús dijo que somos la luz del mundo. Y ese es un título que le pertenece a Él. Entonces tenemos una gran responsabilidad de alumbrar las tinieblas de este mundo. Somos hijos de luz y como luz tenemos que ser diferentes. Como luz tenemos que llamar al pecado, pecado, no importa a quién le moleste. Tenemos que llamar a lo bueno, bueno, y tenemos que llamar a lo malo, malo. ¿Por qué? Porque no podemos negociar lo que somos en Cristo. No podemos negociar la misericordia pues que Dios ha mostrado en nuestra vida.
El libro de Isaías capítulo 5 versículo 20 dice: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Entonces la vida cristiana, hermanos, no se vive de la manera que a nosotros nos parezca correcta. Se vive como lo dice la palabra de Dios. Se vive como lo demanda la palabra de Dios. Se vive conforme a la palabra de Dios. Tenemos que conducirnos por la palabra de Dios. Ella es nuestra guía. Ella es el lente por el cual el creyente mira todas las cosas. Todas las cosas, usted y yo tenemos que pasarlo por el lente de la palabra. Aleluya. Bendito Jesús. Bendito Jesús. Entonces es bueno, por eso es bueno que usted tome notas. Porque todo lo pasamos por la palabra, por más bonito que suene. Aleluya. El creyente se rige por la palabra de Dios, aunque ponga en riesgo muchas cosas. Este profeta Micaías lo arriesgó todo para hacer luz en medio de la corrupción y el extravío que hubo en sus días. Él soportó valientemente las tentaciones de sus días. Primera de Reyes, capítulo 22, 13. Mire lo que dice. Usted tiene la Biblia abierta ahí, ¿verdad? Vaya conmigo. Primera de Reyes 22, 13 dice. Dice: y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos, y anuncia también buen éxito. Los asistentes del rey Acab vinieron con la intención de persuadir a Micaías. Vinieron a persuadirlo, ¿verdad? Para que él declarara lo que el rey quería escuchar. Bendito Dios. ¿Cuántos de nosotros nos hemos encontrado con personas así? Muchas veces. Que tenemos que tener cuidado de lo que decimos. Que uno dice: ay, si digo esto, se va a encender. Bendito Dios. Pero Micaías no buscaba congraciarse con los hombres. A él le interesaba ganarse el favor de Dios. Y así tenemos que ser nosotros. A mí me interesa ganar el favor de Dios. Hermano, yo los amo a todos ustedes. Los aprecio, pero yo no quiero ganarme su favor. Yo quiero ganarme el favor de Dios. Bendito Jesús. Gloria a Dios. A Micaías lo único que le interesaba era ganarse el favor de Dios. Nosotros tenemos que mantener pura nuestra relación con Dios, hermanos. No importa a quién le duela, no importa quién se ofenda por nuestro servicio, no importa cuánto se levante en nuestra contra por lo que usted y yo creemos. Micaías se negó a contaminar su ministerio para ganarse el agrado del rey. La Biblia dice que aquellos falsos profetas solo declaraban al rey cosas buenas. El rey se había rodeado de personas que solo le decían las cosas que él quería escuchar. Rodéese de gente que le diga: oye, se te está pasando la mano. Bendito sea el nombre del Señor. Tú eres un siervo de Dios. Usted es una sierva de Dios. No se vista de esa forma. No sé si alguien me está entendiendo. Tenemos que rodearnos de personas así. Ten cuidado con lo que dices. No hables así porque la gente te está viendo. Pero el rey quería rodearse de las personas que le trajeran un buen reporte. ¿Cuánto nos encantan los buenos reportes, verdad? Nos encantan que nos digan cosas bonitas de parte de Dios. Dios te va a dar un buen trabajo. El año que viene te veo abriendo tu propio negocio. Te veo viajando por las naciones. El carro, la casa, la ropa, los lujos vienen de camino. Nos gusta que la gente nos diga: Dios te va a dar un ministerio exitoso. Dios te va a llamar al pastorado. ¿A quién no le gusta eso? Pero muchas veces las palabras que Dios nos trae no suenan tan bonitas. Pero nos advierte, nos edifica, nos conforta y nos prepara para que usted y yo guardemos nuestra integridad delante de Dios. Aleluya. Dios envía una advertencia, pero el rey quería que le dijeran las cosas que él quería escuchar. Hay personas que les encanta que le digan lo que ellos quieren escuchar, aunque sean mentiras. ¿Sí o no?
Sin embargo, la verdad es el mejor aliado de los hijos de Dios, hermano. Mire, diga la verdad aunque duela. Aleluya. Si yo estoy predicando aquí con la nariz sucia, yo voy a apreciar que uno de ustedes se pare con un pañuelo y me diga: pastor, discúlpeme, límpiese las narices. Diga la verdad aunque duela. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque así usted no me deja predicar todo el mensaje con la nariz sucia. ¿Sí o no? Podemos cortar el pedacito y seguir ya el pastor con la nariz limpia. Dígame la verdad aunque me duela. Diga la verdad aunque se dañe una relación. Diga la verdad aunque se ofenda a un amigo. Micaías daba el mensaje de Dios independientemente de las consecuencias que él tuviera que enfrentar, hermanos. Tenemos que conducirnos como hijos del reino de Dios. Yo no puedo callar una injusticia por temor a que alguien se ofenda. No, señor, eso no es así. Si está mal, es mi trabajo decir: eso está mal. No importa quién se ofenda. No importa los puntos que yo pierda con alguna persona. Aleluya. Si yo tengo que perder mi trabajo por mantener mi testimonio en el trabajo, que se pierde el trabajo. Mi sustento y mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él es mi proveedor. Él es quien me sostiene con la diestra de su justicia. Aleluya. Él es quien me sostiene. Si tengo que quedar bien con alguien, voy a quedar bien con Dios, aunque quede mal con todo el mundo. Aunque se pierda una amistad. A Micaías lo único que le importaba era declarar la palabra de Dios con fidelidad. Iglesia, debemos advertir cuando vemos un peligro. Debemos advertir cuando un hermano o una hermana se desvía. Cuando vemos a un hermano o una hermana que ha perdido su dirección en el Señor, es nuestro trabajo traer una advertencia. Como mensajeros hemos sido llamados a sonar la trompeta cuando algo no anda bien. ¿Sí o no? Cuando vemos una mala acción en un hermano o una hermana, tenemos que ser Micaías que declaran las verdades de Dios. Si usted y yo vemos a un hermano, a una hermana que va por el mal camino, y usted y yo no traemos un consejo, usted y yo no traemos una advertencia, el día que ese hermano o esa hermana le falle a Dios, usted y yo somos tan culpables como ese hermano o esa hermana que no advertimos. Amén. Ahora, cuando traemos una advertencia, también tenemos que traerla en amor. Eso así. ¿Verdad? Porque si usted trae una advertencia y usted la trae con orgullo y usted la trae para hacer sentir mal a la otra persona, usted lo que va a provocar es que esa persona se ofenda y se proteja. Y adivine qué va a suceder. Que esa persona también primero no va a recibir la corrección, sino que también le va a decir a usted ciertas cosas. Pero si nosotros llevamos una corrección en amor, amén, considerándonos nosotros mismos en la vida de ese hermano o esa hermana, somos mensajeros que tenemos que llevar a una advertencia a nuestro hermano o nuestra hermana que va por el mal camino. Ese no es el trabajo del pastor solamente, es el trabajo de cada uno de nosotros como iglesia. ¿Sí o no? ¿Qué le dijo Dios a Caín? Cuando Dios le preguntó: ¿dónde está tu hermano? ¿Qué respondió Caín? ¿Soy yo el guarda de mi hermano? Absolutamente. Por eso Dios le estaba preguntando: ¿dónde está tu hermano? Porque tú estás supuesto a proteger a tu hermano, no a lastimarlo. Amén. Bendito Jesús. Micaías se propuso a no comprometer su integridad como siervo de Dios. Miren lo que dijo cuando trataron de persuadirlo a que tratara de congraciarse con el rey. Primera de Reyes 22:14. Miren lo que dice. Vamos a ir rapidito. Dice: y Micaías respondió: vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Amén. En otras palabras, no lleve sus opiniones, lleve la palabra de Dios. Amén. No lleve lo que usted piense, lleve la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Es por eso que cuando yo voy a discutir algo, siempre me voy a la palabra. Amén. Y le digo a la persona: váyase al libro tal, capítulo tal, versículo tal.
¿Qué dice? Vamos a leerlo. Vamos a hablar conforme a la palabra. ¿Por qué? Porque si yo me pongo a darle sus opiniones, usted nunca se va a poner de acuerdo conmigo. Pero si usted es un hombre o una mujer de Dios, la palabra, aleluya, nos convence de nuestro error. Bendito Jesús. Micaías dijo, yo voy a repetir lo que Dios me declare. No voy a acomodar el mensaje que debo hablar de parte de Dios. Él dijo, lo que Dios me declare, eso voy a hablar. Suena muy valiente, ¿verdad? Ahora, esa fue una declaración muy valiente de parte del profeta. Y es cierto. ¿Por qué? Porque cuando a él lo fueron a buscar, él no lo fueron a buscar a su casa. Micaías no estaba dándose el lujo y dándose buena vida cuando el rey le mandó a llamar. Según algunos comentaristas bíblicos, Micaías estaba en la cárcel cuando le fueron a buscar. ¿Por qué estaba en la cárcel? Porque nunca profetizaba lo que el rey quería escuchar. Perdió su libertad porque nunca le declaraba las cosas bonitas que el rey quería escuchar. Él era un hombre de fe. Él era un hombre que era sólido en su relación con Dios. ¿Cuántos creyentes podrían ser fieles a Dios en las circunstancias en las que vivió este profeta Micaías? ¿Cuántos de nosotros, me atrevo a preguntar, hubiéramos atrevido a declarar nuestra fe abiertamente en tiempos como esos? Muchas veces dejamos de ser fieles a Dios cuando nos vemos presionados por el mundo. Cuando los amigos nos presionan, cuando la familia nos presiona, cuando el trabajo nos pone peso, tendemos a ser fieles a Dios. Cuando se levantan circunstancias que nosotros no entendemos en nuestra vida, tendemos a serles infieles a Dios. Aleluya. Cuando llegan tentaciones a menudo a nuestra vida, muchas veces nosotros tendemos a serles infieles a Dios. Muchos de nosotros, hermanos, tendemos a serles infieles a Dios cuando estamos bajo presión. Sin embargo, este hombre lo trajeron de la cárcel porque él decidió mantener su integridad delante de Dios. Se mantuvo de una sola pieza. Se mantuvo como un hombre de Dios, aunque su lealtad a Dios lo había declarado enemigo del rey Acab. Se hizo enemigo por no defraudar a Dios. Hermanos, y si Micaías pudo mantenerse fiel con todas estas presiones y en medio de estas circunstancias, nosotros también podemos serle fieles a Dios. Gloria a Dios, ¿verdad? Que aquí no hay nadie que después que se termine este servicio va para la cárcel. ¿Sí o no? Espero que no. Entonces podemos ser fieles a Dios. Gloria a Dios que vivimos en una nación donde ser cristiano no es un crimen todavía. Dios nos ha guardado, nos ha mostrado su favor. Dios nos ha bendecido con salud. Gloria a Dios que todavía vivimos en un país donde podemos reunirnos como pueblo de Dios. Y digo todavía porque eso no va a ser para siempre. Nosotros también vamos a ser perseguidos aquí en los Estados Unidos de América, abiertamente. Ahora estamos siendo perseguidos secretamente, pero va a haber un tiempo que se va a desatar una persecución en contra de la iglesia en todas partes del mundo. Entonces aprovechemos. No tenemos excusas para no ser fieles a Dios, hermanos. Micaías fue fiel a Dios, aunque no era del agrado de muchos. Acab odiaba a Micaías, dice la palabra, Primera de Reyes 22:8. Miren lo que dice. Dice: el rey de Israel respondió a Josafat: aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. En otras palabras, el rey reconocía que Micaías era un verdadero profeta de Dios, pero aún así lo maldecía en su corazón. Miren qué tremendo esto. Él sabía que él era un verdadero profeta de Dios, pero lo odiaba de todas formas. Mire, hermanos, cuando la gente va a pensar mal de usted, lo va a hacer aunque usted tenga el mejor testimonio.
Cuando la gente va a pensar mal de usted, lo va a hacer aunque usted ore y los enfermos se sanen, aunque usted le ponga la mano muerto y el muerto se levante, como quiera, ellos van a pensar mal de usted. Aleluya. Cuando alguien va a pensar mal de nosotros, como quiera lo va a hacer, porque hay gente que nunca celebran lo que Dios hace en la vida de otras personas. Hay personas que nunca le van a decir a usted, wow, cómo Dios te ha cambiado. Qué diferente es tu vida después que llegaste a Cristo. Se te nota que Dios ha tratado contigo. Hay personas que nunca le van a decir eso a usted. ¿Sabe por qué? Porque ellos decidieron en su corazón no hacerlo. Esto sucedía con el rey Acab. Él sabía que Micaías era un verdadero profeta de Dios, pero cada vez que Micaías declaraba la palabra de parte de Dios, Acab se ofendía. Se ofendía porque la palabra que el profeta traía era siempre fuerte para el rey y por eso el rey lo odiaba. Mire, cuando nosotros estamos viviendo fuera de la voluntad de Dios, no queremos escuchar lo que Dios tenga que decir en nuestra vida. Aleluya. Si el rey estuviera haciendo lo recto delante de Dios, hubiera visto al profeta Micaías como una bendición en su vida. Lo hubiera visto como un gran acceso para su reino. Sin embargo, lo odiaba porque pensaba que el profeta siempre le dañaba los planes. Aleluya. Pero usted y yo estamos puestos para eso. Para dañar los planes. Cada vez que nosotros vemos algo que está mal, hay que dañar los planes. Eso no es lo que dice Dios. No es así que lo vamos a hacer. Usted es un hombre de Dios. Usted es una mujer de Dios. Dios tiene planes en su vida. ¡Aleluya! Tenemos que ser dañaplanes del pecado. Bendito sea el nombre de Jesús. Y así el rey veía a Micaías. Aquí viene este otra vez. ¿Sabrá Dios lo que va a decir ahora? Bendito Jesús. ¿Por qué? Porque siempre traía una palabra que era fuerte. Porque el rey estaba en pasos oscuros. Amén. Como estaba en pasos oscuros, veía al profeta de Dios como un enemigo y lo odiaba porque el hombre de Dios le decía la verdad. Hay personas que prefieren morirse creyendo una mentira que les guste que salvar su vida recibiendo una verdad que les duela. Juan capítulo 3 versículo 20 dice: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Amados, el que se acomoda en su pecado no quiere acercarse a la luz. ¿Sabe por qué? Porque la luz siempre va a exponer el pecado. Es por eso que cuando Jesús anduvo en esta tierra no le cayó bien a todo el mundo. Mucha gente odiaba a Jesús porque su santa presencia exponía la maldad que había en el corazón de los hombres. Y esa es una marca, hermanos, que persigue a todo creyente que es fiel. Que no va a ser del agrado de todo el mundo. No va a ser la tacita de té de todas las personas. Y eso sucedió con el profeta de Dios. Hasta se burlaron de él. Primera de Reyes 22, 24. Miren lo que dice. Dice: entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenaana, y golpeó a Micaías en la mejilla diciendo: ¿por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? O sea, le habló, lo abofeteó y se burló de él en la cara. A veces cuando Dios nos da una asignación, lo primero que confrontamos son incrédulos en nuestra vida. Personas que van a llegar a desanimarnos. Yo no lo haría de esa forma. Tú sabes, yo me buscara más confirmación de Dios, pero tú sabes que ya Dios te confirma a ti. Pero se levantan incrédulos. Mi prima lo hizo hace 4 años y perdió todo. Bendito Dios. Aparecen burladores que vienen a desanimarnos. Eso fue lo que hicieron Sanballat y Tobías. Se burlaron cuando Nehemías y el pueblo estaban edificando el muro. Dice la Biblia que Sanballat se burló de los judíos y Tobías dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si se subiera una zorra lo derribará. Nehemías capítulo 4. ¿Y qué hizo Nehemías? Continuó orando, continuó presentándose delante de Dios, y él y el pueblo continuaron trabajando y creyendo la palabra de Dios por encima de los incrédulos.
Aleluya. Y así tenemos que ser nosotros. Antes de tomar cualquier decisión, antes de escuchar palabras que traigan desánimos a nuestra vida, tenemos que consultar la palabra de nuestro Dios. Ella siempre nos va a conducir por el buen camino. Ella nos va a dar la respuesta que usted y yo estamos esperando. Ella nos va a alentar para que usted y yo podamos continuar haciendo el propósito de Dios. Pero tenemos que consultar la palabra de Dios. Aleluya. Ella es inerrante, ella no se equivoca. Ella siempre nos va a dirigir por el buen camino. Sedequías, el cabecilla de los falsos profetas, quiso burlarse del hombre de Dios. Se opuso a la declaración de Micaías. Dice la Biblia que lo golpeó violentamente porque estaba enojado. Estaba celoso de que el instrumento que Dios había elegido para traer su palabra fue a Micaías. Hermanos, no podemos enojarnos cuando vemos a un hermano cumpliendo el propósito de Dios. Cuando vemos una hermana, aleluya, creciendo espiritualmente. No podemos enojarnos cuando vemos la gracia de Dios en la vida de una persona. Cuando vemos el favor de Dios en el llamado de alguien. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando alguien comienza a dar fruto, usted y yo no podemos enojarnos. Ese debe ser motivo de celebración y no de enojo. Debe ser motivo de celebración. Aleluya, yo me gozo cuando veo a mi hermano Gustavo cantando y adorando al Señor aquí arriba. Me gustaría hacerlo, pero Dios no me llamó a eso. ¿Sí o no? Entonces me gozo por la bendición del hombre de Dios. Me gozo por el favor de Dios en su vida. Cuando veo a Jonathan tocando el piano. Cuando veo a Miguel allá en el bajo. Bendito Dios. Cuando vemos cómo se mueve la presencia de Dios. Es motivo de gozo. Bendito sea el nombre de Jesús. Cada persona va a obtener lo que quiera recibir de parte de Dios. Cuando usted y yo vemos un hermano o una hermana que hoy está disfrutando el favor de Dios, es porque esa persona buscó a Dios y encontró a Dios. Se metió con Dios y Dios se le reveló, hermanos. Esa persona sacrificó ciertas cosas en su vida, pagó un precio y Dios se agradó de esa persona. Aleluya. Todo cuesta un precio en esto. Entonces, en vez de enojarme por la bendición de mis hermanos, me voy a gozar con ellos. ¿Cuántos se recuerdan la historia de Obed-Edom? Cuando se llevó el arca de Dios a su casa. La Biblia dice que él la mantuvo por 3 meses en su casa. Y dice la Biblia que Dios bendijo a Obed-Edom y toda su casa. Dice la Biblia que fue grandemente bendecido. Podemos especular, si podemos decirlo de esa forma, que Dios bendijo su familia, Dios bendijo su descendencia, Dios lo bendijo en gran manera. Pero en ningún momento hay ningún registro que dice que David se enojó con él. Cuando le informaron a David lo que Dios había hecho con Obed-Edom y su casa, David no se enojó, hermanos, porque siempre alguien va a informar. ¿Viste lo que está sucediendo con el hermano fulano? ¿Viste cómo Dios está usando a la hermana fulana? Yo no sé, pero a mí no me convence. Yo tengo que ver más fruto. ¿Sí o no? Bendito sea el nombre del Señor. Siempre hay uno. Pero David no se enojó. Yo me imagino que David dijo, si Dios bendijo la casa de Obed-Edom, también puede bendecir la mía. Bendito sea el nombre de Jesús. Y esa es la actitud, mis hermanos. Si Dios pudo bendecir a mi hermana, también me va a bendecir a mí. Si Dios puede usar a mi hermano, seguro que Dios me va a usar a mí, hermanos. Aleluya. ¿Y sabe lo que hizo David? Él dijo, es tiempo de traer el arca de Dios a la ciudad de David. ¿Y cuántos saben qué representa el arca de Dios? Representa la presencia de Dios. Él dijo, es tiempo de traer la presencia de Dios a casa. Él dijo, es tiempo de traer la presencia de Dios a la ciudad de David. Y la Biblia dice que David trajo el arca con alegría, mis hermanos. Trajo el arca contento. En otras palabras, se gozó de que la presencia del Dios que había mostrado favor a Obed-Edom y a su casa, ahora regresaba a la ciudad de David. Por lo tanto, aleluya, ellos iban a experimentar la gloria y la presencia de Dios en su vida.
Bendito sea el nombre de Jesús. Debemos gozarnos de las bendiciones de nuestros hermanos. Debemos celebrar lo que Dios está haciendo en medio nuestro, hermano. Debemos gozarnos por lo que Dios está haciendo en su iglesia, en todo el mundo. En vez de sentirme mal entonces, porque Dios muestra el favor con un hermano o una hermana, mejor me preocupo por traer la presencia de Dios a mi vida. Voy a orar un poco más. Me voy a meter con Dios un poco más. Voy a ayunar un poco más. Voy a buscar el rostro de Dios un poco más para que la presencia de Dios también comience a manifestarse en mi vida y en mi casa. El espíritu de Sedequías se puede levantar, hermano, cuando Dios comienza a mostrar su favor en nuestra vida. Pero nosotros tenemos que llenarnos de valor y reconocer que no importa lo que se levante en nuestra contra, Dios espera que seamos portavoces de la verdad. Que no comprometamos el llamado. Que no comprometamos nuestra identidad como hijos de Dios. Micaías nunca negoció la verdad para complacer al rey Acab. Nunca comprometa la verdad para complacer a nadie. Aleluya. El día que yo trate de hacer lo que usted comprometa la verdad, repréndame en el nombre de Jesús. No comprometa la verdad para complacer a nadie. Pastor, eso no es lo que dice la palabra de Dios. Un momentito. Vámonos a la Biblia. Aleluya. ¿Sabe qué sucedió? Deme unos cuantos minutos más, por favor. ¿Sabe qué sucedió? Que la palabra del profeta de Dios se cumplió. Se cumplió la palabra del hombre de Dios. Primera de Reyes 22:17 dice: entonces él dijo: yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo: estos no tienen Señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. La profecía se cumplió, aunque el rey y sus falsos profetas no la creyeron. Todo lo que Dios ha declarado sobre nosotros se va a cumplir, hermano. Amén. Todo lo que Dios ha declarado sobre nuestra vida se va a cumplir. Todo lo que Dios ha declarado sobre esta casa se va a cumplir. Todo lo que Dios ha declarado sobre cada familia que es parte de esa casa se va a cumplir en el nombre de Jesús. Aleluya. Aunque muchos no se atrevan a creerlo. Quizás tome tiempo, pero Dios lo va a hacer. Quizás las cosas se pongan peor antes de recibir nuestra sanidad. Quizás las cosas se pongan peor antes que el matrimonio sea bendecido, antes que nuestra herida sea sanada, antes que nuestros hijos vengan a Cristo. Pero Dios va a hacer lo que Él dijo que va a hacer en nuestra vida. My God. Moléstele a quien le moleste. Dios va a hacer lo que Él dijo que iba a hacer, porque es su palabra, es la palabra de Dios. Ella es inerrante, ella es efectiva, ella siempre hace lo que Dios quiere que haga. Amén. Dice la Biblia que así como la lluvia desciende del cielo y moja la tierra, y la tierra produce semilla al que siembra y pan al que come, así es la palabra de Dios. Siempre va a producir algo en nuestra vida. La palabra de Dios siempre nos va a cambiar, siempre nos va a transformar, siempre va a bendecir nuestra vida, siempre y cuando usted y yo vivamos y obedezcamos la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Muchos no creyeron la palabra del Señor, pero Dios hizo lo que dijo que iba a hacer de todas formas. La Biblia dice que el rey dio la orden de que Micaías volviera a prisión hasta que él regresara en paz de la batalla. Y regresó bien en paz. Regresó calladito, regresó tranquilito, porque regresó muerto. Él lo dijo que iba a regresar en paz. Regresó como decíamos nosotros cuando yo me criaba, que se moría alguien aquí en los Estados Unidos y lo llevaban allá a República Dominicana. Siempre los muertos aquí los maquillan. Los dominicanos aquí saben lo que yo estoy diciendo. ¿Verdad que sí? Los maquillan y nosotros decimos: mira, trajeron a fulano ya y vino bonito. Vino maquilladita. Así trajeron acá. Tranquilito, calladito, bien obediente, porque no quiso escuchar la palabra de Dios.
Dice Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 37. Murió pues el rey y fue traído a Samaria. Y sepultaron al rey en Samaria. O sea, sucedió tal y como el profeta dijo que iba a suceder. Miren lo que dice en el versículo 18. Dice, y dijo Micaías. Miren lo que Micaías le respondió al rey. Si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Porque cuando Dios habla, las cosas tienen que suceder. Amén. Dios dio una palabra sobre esta casa hace 3 años. Aleluya. Y esta casa se ha mantenido 3 años. ¿Por qué? Porque Dios declaró una palabra sobre esta casa. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Quizá el enemigo levantó una persecución, una asignación en su contra, pero usted está aquí hoy escuchando la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios dijo, no, ella es mía, él es mío. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces la palabra de Dios se cumple. Aleluya. La incredulidad de algunas personas, hermanos, nunca podrá anular la palabra de Dios. Nunca. La incredulidad de alguien puede anular las cosas que Dios ha declarado sobre nuestra vida. Dios no va a dejarle usarle porque alguien piense que usted no tiene nada para darle a Dios. Amén. Dios dijo que le va a usar y punto. Aleluya. Él es Dios. Él hace como quiere, cuando quiere, en el tiempo que quiere, porque Él es Dios. Bendito Jesús. Nosotros lo único que tenemos que hacer es creer lo que Dios ha declarado sobre nuestra vida, y usted y yo vamos a ver la gloria de Dios en nuestros días. Bendito Jesús. No importa quién crea o deje de creer, lo que Dios ha dicho sobre nosotros tiene que suceder en el nombre de Jesús, porque Dios respalda y Él es fiel a su palabra. Amén. Entonces la palabra se cumplió, aunque Acab no la quiso recibir. Y era tan charlatán que hasta se disfrazó pensando que la palabra así no se cumpliría. Mire qué loco estaba. Amén. Mire qué loco estaba. Bendito Jesús. Mire lo que dice Primera de Reyes 22, 30 al 34. Vaya conmigo ahí rapidito. (22, 30 to 34). Dice, y el rey de Israel dijo a Josafat, yo me disfrazaré y entraré en la batalla, y tú ponte tus vestidos. Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla, mas el rey de Siria había mandado a sus 32 capitanes de los carros, diciendo, no peleéis ni con grandes ni con chicos, sino solo contra el rey de Israel. ¿Usted está escuchando esto? La guerra fue contra él solo. El rey dijo, ignora a todo el soldado, vamos a matarlo a él. Rechazó la palabra de Dios. Aleluya. Y Dios decidió matarlo. El peor enemigo que usted y yo podemos tener en la vida es Dios. Si yo soy su enemigo, duerma tranquilo, duerma tranquila. Si Dios es mi enemigo, si yo soy su enemigo, duerma tranquilo. Déjame decirlo bien, que a veces me extravío. Y después que veo el video, digo, me pongo las 2 manos en la cabeza. Si yo soy su enemigo, usted quédese tranquilo, quédese tranquila. Si usted es mi enemigo, yo estoy tranquilo. Pero si Dios es nuestro enemigo, usted y yo tenemos serios problemas, hermano. Se declaró enemigo de Dios. Pero Dios es tan bueno que envió la advertencia a través del profeta. A veces Dios nos envía advertencia para sacarnos de problemas, para detener una acción que nos pueda perjudicar. Pero muchas veces nosotros no queremos escuchar la palabra de Dios. No escuchamos la advertencia. Y eso sucedió con Acab. El profeta vino a darle una advertencia porque Dios es un Dios justo. Dios no va a decir, no, ya. No, Dios le mandó advertencia con todo y lo mal que este rey había vivido y su diabólica esposa. A él Dios le mostró su misericordia, pero él la rechazó. Bendito Dios. Cuando dice el versículo 32, cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron, ciertamente este es el rey de Israel. Y vinieron contra él para pelear con él, mas el rey Josafat gritó. Viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, se apartaron de él. O sea, el no creer la palabra de Dios llevó al rey Acab a entrar en una misión suicida.
¿Cuántas personas están hoy metidos en misiones suicidas porque no le creyeron a Dios? Por incredulidad. La incredulidad de este rey lo llevó a una guerra de la que nunca saldría con vida. Y así sucede con todo el que se niega a recibir a Cristo. Aleluya. Una predicación que no lleve a Cristo no es predicación. Aleluya. Ese es el evangelio. Bendito sea el nombre de Jesús. Así sucede con todo el que no recibe a Cristo. Vive su vida con una misión suicida. Está peleando una guerra de la que no podrá salir con vida. Jesús dijo: el que no cree en el Hijo de Dios ya ha sido condenado. Amén. Acab se condenó a muerte por rechazar la palabra de Dios. Dice el versículo 34, ya casi estoy cerrando, hermanos, se lo prometo. Dice: y un hombre disparó su arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura. Lo hirió. No solamente tiró un tiro a la aventura, un tiro de suerte, sino que el arco entró por una de las hendiditas de la armadura. ¿Usted cree que eso fue coincidencia? Dice: por lo que dijo él a su cochero: da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Y dice la Biblia que cuando él le dijo así al soldado, la batalla arreció. Dios le dijo: no, papá, usted no sale de aquí. Usted sale de aquí en paz, como usted dijo. Sale tranquilo, calladito. Dice que la batalla arreció y lo tuvieron ahí en el carro hasta la tarde y murió desangrado. Acab se disfrazó, pero no pudo engañar a Dios, hermano. Pablo dice en el libro de Gálatas capítulo 6 versículo 7: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. A Dios no lo engaña nadie, hermanos. No existe ser humano que pueda salirse con la suya delante de Dios. No importa el disfraz que usted se ponga, no importa la máscara que usted y yo usemos, no importa la apariencia que tengamos ante la gente, Dios nos conoce perfectamente y jamás podremos ocultarnos de Él. Dios siempre sabe lo que hacemos y con qué intención hacemos las cosas. Dios siempre sabe lo que hay escondido en nuestro corazón. Dice la Escritura que un hombre disparó su arco a la aventura y adivine a quién alcanzó. Al rey Acab. Él pensó que tiró el arco a la aventura, pero ese arco tenía un nombre. Y su nombre era Acab. Tenía un blanco, porque Dios no falla. Aleluya. Dios es bien acertado. Bendito sea el nombre de Jesús. Mire, nuestro pecado siempre nos va a alcanzar. Ya sea que alguien descubra nuestro pecado o que nadie sepa el pecado que ocultamos. Pero nuestro pecado nos alcanzará, hermanos. Y algo interesante del pecado es que tiene poder para pagarle al pecador. Y ese pago es la muerte. Muerte espiritual. Ese pago es separación de la presencia de Dios. Y aquí concluyo. La palabra de Dios siempre se va a cumplir, hermano. Porque es la palabra de Dios. Y Dios no habla al azar. Dios no habla al azar. Su palabra tiene propósitos determinados. Ella es pura. Ella es incorruptible. Los anuncios de Dios son bien claros, hermanos. Y Dios va a hacer todo lo que ha dicho que haría. Porque es imposible que Él mienta. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Usted y yo estamos aquí porque hay un propósito de parte de Dios. Y ese propósito se va a cumplir. Usted está aquí porque hay un propósito de parte de Dios para usted, para su casa, para sus hijos, para su familia, para su ministerio. Dios hace las cosas con propósitos determinados. Aleluya. No descuidemos nuestro servicio a Dios, hermano. Caminemos esta jornada con convicciones. Mire, no hay cosa más triste que un cristiano que tenga falta de convicción en su vida. Dios quiere que nosotros seamos creyentes de una sola pieza. Amén. Amemos a Dios de todo corazón, hermanos. Amémonos como iglesia del Señor unos a otros. Nosotros somos una familia en la fe, hermanos. Amémonos. Bendito sea el nombre del Señor. Celebrémonos unos a otros.
Aleluya. Estamos aquí para llorar con los que ríen, con los que lloran y reír con los que ríen. Bendito Jesús. Aleluya. Cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Hay que cuidar la salvación con temor y temblor, hermano. Acab no pudo escapar de la mano de Dios. Y nosotros tampoco podremos escapar si nosotros descuidamos esta salvación tan maravillosa que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado. Él murió en la cruz del Calvario por usted y por mí. Él pagó un precio. Él vino para hacernos aptos delante de Dios. Aleluya. Él es el puente que conecta al hombre con Dios. Nunca descuide su relación con el Señor. No importa el precio que usted tenga que pagar. Hebreos 2:3 dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Amén. Vivamos por la palabra de Dios. Vivamos por la palabra de Dios. Dependamos de ella. Permitamos que ella sea lámpara en nuestros pies y luz en nuestro caminar. ¿Cuántos reciben la palabra de Dios? Póngase de pie conmigo. Aleluya. Padre, te damos gracias, Señor, en este día. Te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno. Gracias, Jesús, porque tú pagaste el precio, Dios mío. Señor, nosotros que en un tiempo estuvimos perdidos, estuvimos sin esperanza, sin Dios y sin propósito en esta vida hoy, Dios. Señor, tú nos has declarado tu justicia en Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque tu pacto es de generación en generación. Te damos gracias por el llamado que nos has dado a cada uno de nosotros. Señor, tu palabra dice que el llamado es irrevocable, Dios mío. Qué lindo es saber que tú nos llamaste, Dios, y nunca vas a retirar ese llamado de nuestra vida, Dios mío. Siempre tú vas a extender tu mano para levantarnos, para fortalecernos. Vas a abrir siempre tus brazos para perdonarnos, Señor, pero tenemos que acudir a ti siempre a través de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a ser fieles. Ayúdanos a ser una iglesia fiel, Dios. Ayúdanos a no comprometer nuestra fe, a no comprometer nuestras convicciones. Señor, a que no importa lo que nosotros tengamos que perder o sacrificar en esta vida, servirte con amor, con alegría, con gozo, con entendimiento, Dios mío. Enséñanos, Señor. Señor, a traerte nuestro culto racional, Dios. Señor, que lo hagamos con conciencia de quién tú eres y quiénes somos nosotros en ti. Te damos gracias. Te damos gracias por Campamento de Jehová en Davenport, Dios. Te damos gracias, Señor, por la ciudad de Davenport, Dios. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has puesto en esta hermosa ciudad. Y aquí vamos a ver tu gloria, Dios mío. Ya estamos viendo tu gloria, Señor. Gracias, Señor. Gracias por cada hermano. Gracias por cada familia. Gracias por cada persona que llega a esta casa. Espíritu Santo, eres el invitado de honor en Campamento de Jehová Davenport. Señor, entrónate en este lugar, Dios mío. Señor, que cada pensamiento, que cada acción, que cada palabra, que cada actitud sea para complacerte y bendecirte a ti, oh Dios. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Te damos gracias. Te doy gracias por mis hermanos. Señor, gracias porque estamos viendo milagros en esta casa. Gracias porque estamos viendo tu mano, Dios. Señor, tocando, libertando y sanando tu pueblo, Dios mío. Ayúdanos, Señor. Señor, a los que ministramos desde esta plataforma, ayúdanos. Señor, levántanos las manos, Señor.
Señor, acuérdanos el pacto, Dios, cuando nos descuidemos. Señor, cuando descuidemos la búsqueda, cuando descuidemos la oración. Padre, cuando descuidemos de presentarnos delante de ti diariamente. Señor, acuérdanos, Dios. Acuérdanos, Espíritu Santo. Oh, adviértenos, Dios. Habla a nuestro corazón, Señor, y haznos ver nuestros errores, Señor. Enséñanos, Señor, a esconder tu palabra, Dios, en nuestro corazón para no pecar contra ti, oh Dios. Gracias porque nos escogiste. Gracias porque escogiste levantar esta casa. Señor, poner una luz en esta ciudad, Señor, donde el nombre de Cristo es levantado, exaltado, bendecido. Gracias, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús.